Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para escuchar otro tema histórico, relevante e interesante que estoy seguro que muchos de ustedes, si no son de la península de Yucatán, no van a conocer y que yo personalmente no conocía hasta que me mudé a Mérida. Como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues ya listos para un nuevo tema que creo que ya sé cuál es. Es de los pocos temas que tenemos info por anticipado y está muy chido. Y de hecho, yo ya lo conocía, pero porque yo soy de la península. Pues sí. Dato curioso, en la vida me lo enseñaron en la prepa, en la secundaria, en la primaria. O sea, yo lo conocía porque pues luego tienes algún profesor que le gusta ese tema, pues te lo menciona, pero en general cosas de la península casi no se tocan en Quintana Roo. Spoiler alert, Yoshi y yo somos de Quintana Roo. Pero pues aquí como que la historia no es un bien muy preciado por la nuestro raza. Gobierno. O por nuestro gobierno, sí. Pues sí. Bueno, para la elaboración de este guión, ahí agradezco a Yoshitaka, que Yoshi me ayudó, porque pues él es el que conocía este pedo, yo nada más lo complementé. Y pues, evidentemente también estoy aquí con mi colega y amigo Yoshitaka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Todo bien, Alberto, afortunadamente. Ya sabes, aquí pues ya nuestro último día de vacaciones antes de que mañana nos lleve la putiza de nuestra vida, porque nadie hizo nada en vacaciones. Nos las pasamos en la playa con nuestro coco, yo en lo personalmente, saltándome la cuarentena, porque al parecer uno cumplió la cuarentena y en Instagram parece que no hay COVID. Pues en fin, ese es otro tema. Hoy un tema interesante, sobre todo hoy vamos a hablar de un tema, una de las rebeliones que me encantan, que es la de Canek, y vamos a ver un discurso ahí muy interesante de cómo se justifica el pedo. Está cabrón, pero va a haber muchas risas y como va a haber muchas risas. Esto es un guión que ya habíamos, bueno, el documento que le pasé a Alberto, y es como buenos ciudadanos reutilizamos y reciclamos. Así que es un guión reutilizado, por lo que probablemente nosotros sabemos cómo está estructurado la rebelión de Canek. Pero pues va a haber muchas risas y nos vamos a reír más, que esta es una grabación donde podemos decir nuestras ocurrencias y no tanto como nuestro primer programa, procesos y personajes, que tenemos que seguir una línea más rigurosa. Entonces, pues, más seria. Más seria. Entonces, pero pues ya sabes, un tema interesante. Y pues hoy con el puto calor, que ya Canek lo quemaron vivo. Bueno, a ver, calor, pero no como el que está haciendo en Mérida, O sea, la neta, es un calor. Está cargando la verga. Aquí no hay calor, güey. Mira, yo desde que llegué aquí a Cancún dije, ¿sabes qué? Aquí la neta no hay calor. Yo tengo un ventiladorcito aquí al lado. Dije, mira, con eso, si no me muevo demasiado, no quemo energía y pues no hay tanto pedo de que me acalore. Claro, sí, es cierto. De hecho, creo que ellos entraron en 44, güey. No, pero tienen 50 de sensación térmica. Térmica, sensación térmica. Y 40 y tanto 42 creo que llegaron esos vatos. Yo sigo diciendo que fue la mejor decisión de mi vida irme de Yucatán. Sigo diciendo que fue la mejor decisión. No, güey, no, yo prefería estar ahí. Con el calor y con el culo todo chicloso, pero... Bueno, más que nada porque cuando estudié historia entendí que los mayas se fueron a la costa por algo. Así que aquí estamos de nuevo. Ya ves, güey. O sea, aquí todavía afortunadamente no es la época de calor chido. Aún no llegamos a esa época. Sí me habías contado. ¿Hasta cuánto llegan ustedes? Igual a esas temperaturas, solamente que aquí lo que te mata es la humedad. Sí me habías dicho. Porque está sude y sude y sude, sí, güey, porque suda. Porque para la audiencia, Jaiba siempre dice esta frase: en mi rancho hace más calor y hace más frío. No, más frío no, güey. Yo me estaba puto muriendo aquella vez en Mérida, güey. En enero. Nunca en mi perra vida, güey. O sea, me estaba pinche muriendo de frío aquella vez. Pero bueno, después comenzamos. Adelante. Fierro.
Bienvenidos al Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de un personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Durante la época precolombina, las culturas mesoamericanas dominaron el territorio de lo que hoy es México. Tal vez la más importante históricamente hablando haya sido la mal llamada cultura azteca, que en realidad debería ser llamada cultura mexica. Y si tú que estás del otro lado de la pantalla o de los audífonos, les dices aztecas, solamente te quiero decir que te odio. Que te detesto. Pues bueno, exacto, me repugnas. Pues tienes que leer mucho más. Pues bueno, los mexicas eran un imperio hecho y derecho. Ellos conquistaban a otras tribus y se anexaban al imperio, el cual tenía su capitán en Tenochtitlan. Tenían un emperador, el Tlatoani, y él era el que movía los hilos del imperio. No era como los mayas, porque los mayas, que era la otra gran cultura habitante en Mesoamérica cuando llegan los españoles, los mayas no tenían un imperio como tal, sino que eran varias ciudades con un gobernante distinto que compartían cultura. Esa es la gran diferencia entre los mayas y los mexicas, que los mayas no eran un imperio como tal, y decir imperio maya también está mal, y si lo dices también te odio. Aquí va a haber mucho como esa letanía del Grinch, ¿no? ¿De qué? El de yo te detesto, odio, 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 y más odio, detesto tanto. Así es como dice Alberto, hay que tener mucho cuidado cuando usamos estos conceptos. No existe el imperio maya porque hay que recordar que es una serie, digamos, de cacicazgos distribuidos y cada uno tiene su influencia, más no hay una unificación abajo de un emperador o algo por el estilo. No, la cuestión es totalmente diferente a como la encontramos en el centro de México. Así. Entonces hay que tener eso siempre en claro. Así es, o sea, es hablar de un imperio o de un ¿cómo se llama? Reino maya está de la chingada, está muy mal. Eso. Históricamente hablando. Si Liana escuchara diciendo Imperio Maya, probablemente saltaría en ira. No, güey, un arqueólogo, güey. Di eso frente a un arqueólogo y como que se patatean, güey. Sí, güey. Como que empiezan así. Pues sí. Si algún colega arqueólogo está escuchando esto, un abrazo y nos puede hacer las precisiones adecuadas. Por favor. Sobre ustedes que tienen la evidencia material y todas estas cosas, son los expertos en esta área y este rubro. Pues sí, güey. Entonces estos güeyes no eran un imperio, solamente eran varias ciudades con distintos gobernantes que compartían rasgos culturales, y esto sumado a que los indígenas solían escapar a la selva, a la parte donde los españoles no los podían alcanzar, y que los españoles eran medianamente permisivos con las tradiciones que tenían, no con la religión sino con las tradiciones. La cultura maya se preservó mucho más que la cultura náhuatl, porque eso lo podemos ver. Es muy diferente como ahorita es el centro de México como Yucatán, o la península más bien. Pero bueno, ahora sí, aunque los españoles eran medianamente permisivos con los indígenas yucatecos, tampoco eran unos altos. Y también hacían sus chingaderas. En Yucatán sobre todo, y bueno en todo México, pero sobre todo en Yucatán, los españoles siempre temieron por una rebelión indígena, cosa que al final se volvió realidad, ya que un indígena armó una rebelión con una justificación algo extraña, pero que sin duda fue muy relevante e hizo sudar del culo a los españoles. El día de hoy, como ya les dijimos hace rato, les vamos a hablar sobre la rebelión de Jacinto Canec. La madre. Va a estar Va a chida, estar güey. chida. O sea, es una rebelión que uno no se la cree, güey. Al chile tú la escuchas y dices, no mames, que esto de verdad pasó, güey. Y de la forma en que pasó y con el testimonio que dieron, porque hermosos los testimonios de los prisioneros después, ¿no? Porque pues spoiler alert, los vatos no ganaron, pero pues las risas tampoco faltaron, ¿no?
Exacto, Al spoiler. momento de la rebelión, obvio después ya no, pero pues en la rebelión sí. Claro. Es como que este matiz que hay que hacer. O sea, hay varias rebeliones a lo largo de la historia bueno, la historia colonial de Yucatán, valga la redundancia. Hay muchas rebeliones. Y ya en el México independiente encontramos la guerra de castas. Pero hablar de la guerra, bueno, la rebelión de Canek, siendo específicos, es uno de esos episodios regionales muy interesantes que hay que ver su justificación y cómo es que se da y el discurso sobre todo que se escribe. Es muy interesante. Es cabrón, es cabrón. De hecho, para los que son de Yucatán hay una avenida llamada Caneca y está un monumento ahí. Güey, que todo. Es que algo chingón. Bueno, algo así como que bueno, me han contado. Es que literalmente es de los monumentos más feos que han hecho en la historia de la ciudad. Es el del vato que está con la antorcha. Estaría chido que tocáramos más al rato el por qué, al menos. O sea, ¿qué simboliza? O sea, que es libertador. A lo o sea, mejor. como un tipo A libertador. lo mejor, no sé si habrá algún caso. Hablaremos de ello al final. Hablaremos de ello al por final, favor. ya después de escuchar la historia, para ya poder sacar conclusiones y que la gente también se formule sus propias conclusiones. Pues bueno, Jacinto Canek nació en el barrio de San Román, en la ciudad de San Francisco de Campeche, en 1730. No se sabe la fecha porque pues era un indígena. No hay manera de saber su fecha de nacimiento. Pero Aquí hay un dato muy curioso. En torno a saber de dónde es Canek es muy complejo, como dice Alberto. Lo que se ha buscado en la documentación es que se ha encontrado un documento que dice que al parecer su región de procedencia es en Campeche. Que sí lo creo, porque recordar que Campeche es el puerto clave en el periodo. Es cierto, para el periodo borbónico se abre el puerto de Cizal, pero siendo estrictos, Campeche es un puerto muy importante. Entonces, probablemente sea la entrada de Campeche. Ahora, determinar su origen de ahí va a ser muy importante. Pero sigue, Alberto. sí, o sea, del lado del Golfo, Campeche y Veracruz eran los puertos principales, exacto. Entonces se dice que es de San Francisco de Campeche, que en ese entonces formaba parte de la Capitanía General de Yucatán, cuando todavía eran capitanías. Pues bueno, Jacinto Canek, Canek en lengua maya, quiere decir serpiente negra o serpiente de la estrella, y tomó este apodo o Cococaba, inspirado en el nombre recurrente de los gobernantes o Xalahuitzin, que era como que los gobernantes de los Itzáes, que básicamente los Itzáes era como que la tribu maya que hizo Chichen Itzá. Itzáes Itzá. Y bueno, tiene lógica, ¿no? Una presión aquí, nomás los que ocuparon maya para el periodo posclásico. Ajá, ¿te acuerdas? O sea, los que hicieron básicamente estuvieron en el tiempo de Chichen Itzá. Pues bueno, quienes constituyeron el último reducto de la población maya que terminó aislada y resistió a la conquista española por casi 150 años. Porque lo que les decíamos, realmente en 2 años se chingaron al Imperio Mexica, pero para conquistar Yucatán tardaron 20 o 40, eran 20, si no me equivoco. Sí, 20. Más o menos. Y 20 no porque fue como 1540 y no cachos. completamente, porque eso... Exacto, y no fue completamente. Verga, güey, Montejo, güey, debió tener pesadillas en la noche cada vez que... Ahí... Sí, porque los árboles hablaban maya. A la verga. Dice, ¿por qué me están aventando piedra los aluches? Exacto. Ves que cae el ¿Por qué los cuchillo, árboles ¿no? me están aventando Güey, es piedra? que sí. Pero, hablar de la conquista de Yucatán, que será por otro tema, güey. Es así de que dices, verga, güey. Y encontré. Y para que se llevaran por sorpresa, güey, se enteran de que aquí no hay minas, no hay oro, no hay ni madre, güey. Güey, pobrecito. Pero bueno. Entonces, resistieron casi 150 años hasta finales del siglo XVII. En Tayasal, en las inmediaciones del lago de Petén-Itzá, de donde habían originalmente salido 15 siglos antes para poblar la península de Yucatán. Porque pues ya lo de la migración, de cómo se fue dando la población es un tema totalmente extenso y totalmente aparte que no vamos a tocar porque es larguito. Pues bueno, Jacinto fue formado por religiosos franciscanos, porque recordemos que los franciscanos fueron los que estuvieron predominantemente en la península de Yucatán.
en el convento mayor de la ciudad de Mérida. Debido a su temperamento rebelde fue expulsado y se convirtió en taonero. Inteligente, educado y audaz, asumió el liderazgo de un movimiento espontáneo gestado por las condiciones de la injusticia social y de sometimiento que vivían los mayas en la época colonial en Yucatán. Porque como les decía, o sea, lo pudimos ver de que pues la diferencia está ahí, ¿no? De que cómo terminó la cultura mexica, que hoy en día ya, salvo el Día de Muertos, ya no hay otra, ¿cómo se dice? Otra así tradición que venga desde desde la época colonial. Bueno, es como dices, pues si hablamos de términos generales de México, bueno, sí, el Día de Muertos, el Hanal Pechán, en el caso yucateco, es como que esa tradición así que se ha mantenido, casi no se ha, digamos, no sé si se ha transformado con el tiempo, pero ha permanecido pues bastante tiempo. Desconozco si habrá otra tradición así, digamos, ancestral maya, lo desconozco. A lo mejor en algún proceso artesanal o en el caso del trabajo de la milpa, probablemente ahí sí se haya conservado. En el de la milpa, los de la milpa. Igual, los de la milpa, sí, a los de la milpa igual. Bueno, sé que en parte de Yucatán igual, pero yo sé que se han conservado esas tradiciones, pero sé que son más en torno a un regionalismo un poco más marcado. Entonces, en los comentarios, si alguien de la audiencia conoce alguna tradición, nos puede dejar en los comentarios y tal vez algún día hagamos una recopilación de esas madres o podamos con alguna empresa o algo por el estilo visitar estos lugares para hacer un pequeño documental. Por favor. Sí, o sea, exacto, o sea, más que nada tradiciones, más que nada la cultura, o sea, por ejemplo, hoy todavía el idioma, el dialecto maya, la lengua maya sigue muy presente, güey. Sí, exacto. A comparación de, por ejemplo, hoy en el DF, güey, a pesar ya el DF es una zona urbana, güey, ya no hay pueblitos como tal. No, es raro que te vayas a encontrar gente que hable náhuatl. Muy raro que te vayas a encontrar gente que te habla náhuatl. La gente que habla náhuatl ya no está en el centro de México, está repartido por otros lugares cerca del centro, pero no en el centro como tal. Entonces, sí, fueron un poquito más permisivos, pero también eran unos culeros. Porque pues sabemos que pues el sistema de la encomienda tardó todavía más en la península de Yucatán, exactamente porque no había ni verga, no había cómo enriquecerse, a diferencia de lo que pasó en el centro de México, que la quitaron en putiza. Y también pues fueron permisivos con las tradiciones, pero no con la religión, porque así lo de el politismo maya, eso sí lo mandaron a la chingada. Así es, exacto. Sí, eso sí no se lo quedaron. Trataron, pero no se trataron. trataron, pero por ejemplo igual ahí es todo un proceso muy largo, sobre todo te vas a encontrar. De hecho, aquí se ve, o sea, en lo que es la rebelión de Canek, ves hasta qué punto fue un intento pues muy incompleto de tratar de borrar todo de tajo, sí, esos rastros. Ajá, todo religiosos. de tajo no se pudo. Uh-huh. Pero fue un proceso de que cada vez pues bueno, más... vamos a entrar ya de lleno a la rebelión para ver qué pedo con esto, porque reiteramos, la justificación está muy cabrona. Muy bueno, mamalona. Exacto, está muy mamalona. La rebelión sucede en el pueblo de Quistale en 1761. Parte de la historiografía sobre la rebelión, debido a la falta de información, ha sido mal interpretada. Vista en un principio como un motín de borrachos y posteriormente como una sublevación noble en contra de la explotación colonialista. Fue una rebelión sumamente seria, con un fuerte contenido anticolonialista, pero las causas parecen ser más de naturaleza cultural que económica. Los mayas siguieron creyendo en una versión cíclica de la historia, lo cual les dio a entender que un día en el futuro ellos dominarían a los españoles. Jacinto Canek escogió un hombre con alto significado histórico para los mayas, se proclamó rey y encabezó una rebelión que tuvo por meta el dominio público y religioso de los mayas en Yucatán. Miles de indígenas creyeron que él era el rey anunciado por la profecía y que los días de los españoles estaban contados.
El movimiento intentó revitalizar la cultura maya después de 2 siglos de colonialismo, pero los españoles lograron sofocar la rebelión antes de que se pudiera extender más allá del centro de la península. Porque pues es como un poquito lo que tenían esta misma visión de la historia la tenían los judíos, güey. Sí, de hecho hay algo muy chistoso, decían, bueno, es que como la historia es cíclica, bueno, ya caímos, o sea, y así había venido sucediendo, pues que los reinos caen, se levantan, vino en algún momento va a caer y otra vez nos vamos a levantar. Entonces, pues ya esa rebelión se marcaba en ese momento, decían, bueno, ya va a caer, o sea, es un como que un atisbo de que ya está por caer este dominio, vamos otra vez nosotros. Uh-huh, y aparte, como... y ahí lo digo, esto se ve mucho con los judíos, porque esto de que someten, se levantan, levantan, pasa como 6-7 veces en la Biblia, güey. Sí. Que los judíos a cada rato andan valiendo verde. Déjame decir que igual lo de la Biblia es un tema así muy interesante, güey. Historiográficamente, pues eso hay que decirlo, es una recopilación de historias. A lo mejor lo hacen para que los judíos se vean como el pueblo gran oprimido, aunque la realidad es que oprimido entre comillas. Ajá, entre comillas. A medias. Pues bueno. El pueblo de Quistale como tal es una pequeñísima comunidad hoy en día, donde no viven más de 150 personas. Ajá, bueno. O sea, para el tamaño del pueblo, o sea, para el tamaño de la historia, güey. Ajá, para el tamaño de la historia. Para que vean que ustedes algún güey. día pueden hacer una rebelión, aunque sean de un pueblo desaparecido. Eso es muy importante, o sea, tiene bastante significado, aunque no parezca. O sea, el hecho de que de cualquier lugar del mundo, güey, por más alejado que te encuentres, puede ser un factor de cambio. Sí, si las condiciones son propicias. Claro que sí. Así es, como dices, mi estimado Paulino. Decir que de hecho, Quisiel, si no me equivoco, bueno, a rato les digo qué les pasa. Bueno, ahí está, a ver. Bueno, no hay evidencias exactas del pueblo de Quistale, más allá de los interrogatorios que se realizan, pues no hay evidencia en los registros gubernamentales y eclesiásticos que detallan a la comunidad. Se cree que este es producto de las políticas de reducción que de alguna u otra forma lo hizo depender de otra comunidad políticamente y eclesiásticamente. Y probablemente es producto de la migración de la población india que se produce durante el periodo colonial. Esta por una diversidad de causas, entre ellas tienen la falta de alimentos, por lo que es probable que este pueblo fuera parte de los procesos. O sea, gente que se salía de los pueblos porque no había comida, o porque a lo mejor tenían pedos con el que estaba ahí, el gobernante de ahí, y se iban y hacían comunidades chiquitas. Esto es muy importante para entender la geografía de la península, porque es cierto, hay un gran número de población que se larga porque dice: hay epidemia, me están pidiendo un chingo de tributo, este vato no me cae bien, el pinche encomendero me reprime, güey. Yo me largo, me voy a la montaña y puedo subsistir muy bien, sin epidemias, sin pedos, y profeso mi religión pagana entre comillas. Sí, o sea, básicamente en estos tiempos la península de Yucatán era un poquito como Oaxaca, güey, que se separaban a cada rato y formaban nuevos municipios. Así es. Bueno, algo que hay que decir es que, por ejemplo, bueno, Alberto, te lo voy a mandar para los complementos fotográficos, un mapa de la península que hacen para el periodo borbónico. Es un mapa donde tú ves la península. Quintana Roo te aparece deshabitado, pues a solo la parte de Chetumal te aparece habitada, y la parte de Bacalar y con pedos. Y con muchos pedos. De piratas y la chingada. Hay un chingo de pedos ahí. Ves una parte de Campeche poblada, y lo único que ves poblado así más o menos bien es la parte del actual estado de Yucatán, que es donde hay una mayor proporción de la población, y esa proporción de la población por repartimientos y congregaciones estratégicamente elaboradas para controlar la mano de obra, que es la mano de obra prácticamente en Yucatán es su riqueza. Sí, exacto.
porque había un chingo de gente. Esa era la principal atracción que tenía la península. Para Había un hacer chingo de indígenas business. para hacer mano de obra. Pues bueno. La sublevación de 1761 realmente no se da por algún factor en específico, a pesar de que con el triunfo parcial de la causa se abolió el tributo y el sistema de repartimiento. Pero esto realmente no es un factor determinante para comprender el suceso, pues no son las únicas condiciones parecidas a las que le dieron forma a la guerra de castas, que es otro pedo aparte, ya del México independiente, que esto da para otro episodio. Pero bueno, solo los juicios criminales nos pueden dar las respuestas a las causas del movimiento. La mejor manera de explicar la sublevación es empezar con el personaje Jacinto de Canek, que pues como ya dijimos, era originario de Campeche y que tenía 30 años para 1761. Él vivió una vida singular, muy diferente a la del común de los mayas, o sea, lo que normalmente vivían los mayas. Sus actos hablan de un hombre que se creyó y se condujo como un chamán, porque pues era común la brujería y hasta el día de hoy siguen habiendo brujos, ¿no? Sí, pero comunidades. Sí, comunidades, pero ¿cómo te lo explico? No brujos en el aspecto que podríamos pensar de esta imagen. No en el sentido europeo de la palabra, sino es otro punto. Es que ahorita tengo en la punta de la lengua la palabra, pero ahorita no me acuerdo. Ahorita no me acuerdo exactamente la expresión. Pero es como te lo explico, son los grandes sabios. El brujo es el gran sabio de la comunidad y no necesariamente él profesa el mal. Es el contrario, sabe un chingo de cosas. Es el vato que dialoga con los aluches, güey. Es el que está en contacto con la naturaleza. Exacto. No. Sí, o sea, es como que pon tú el yerbero. Conoce de las hierbas, de medicina, todo eso. Ese era el chamán, exacto. Pero bueno, peregrinaba solo a través de la provincia como mendigo y adivinador, y posiblemente concurría a los rituales paganos que se llevaban a cabo en los montes al sur, que era la parte que estaba fuera de del control español. También pudo haber deambulado cerca de Belice, porque después declaró haber tenido contacto con los ingleses, porque recordemos que Belice era británico, que le llamaban las Honduras británicas en aquellos tiempos, y que había sido traído a Yucatán en un barco inglés. Curó a los enfermos y prometió que con un aceite sagrado hecho de calabaza y miel devolvería la vida a los muertos. En lugar de carne, comió flores de jazmín, intentó convencer a los demás que podía volar, y durante su juicio, al ser interrogado por su oficio, dijo ser mayordomo de Jesús Nazareno. Sabemos cómo el güey saltaba de un lado a otro diciendo pendejadas, güey. De que, o sea, eso que decía de que el aceite sagrado hecho de calabaza y miel, güey, me suena a la agüita esa de Macario, güey. Y que eso los iba a hacer inmortales también, ¿no? O sea, hay algo ahí de que eso le va a dar como que ciertas propiedades a sus cuerpos para sobreponerse de ciertas cosas. Para la audiencia, cuando escuchan este discurso, para ustedes, bueno, para nosotros igual, nos parece muy tonto, o sea, muy... Como decimos, este vato, güey, es como que no le estás pensando bien, pero para nuestro tiempo es algo así como que es inaudito, pero para el tiempo y las mentalidades que estamos viendo, es algo totalmente... digamos, aceptable o una estrategia hasta el punto de que convence a una población considerable. Es un discurso ahí muy interesante, sobre todo para él justifica, yo soy mayordomo de Jesús, por lo tal yo puedo hacer esta puta rebelión y me la pelan los españoles. Él justifica sus acciones a través de estos actos. Y está curioso saber hasta qué punto lo sabía, ¿no? O sea, hasta qué punto tenía idea de que lo que iba a decir iba a pegar. O si lo decía de forma genuina, de forma no genuina. O sea, porque aparentemente, ¿cuáles son sus intenciones, güey? O sea, eso está muy interesante. O sea, ¿cuáles eran las intenciones de este vato? O sea, sabemos que él quería una rebelión porque de pronto se le ocurrió.
Y que dijo que era rey y mayordomo de Jesucristo y esposo de la Virgen María, porque está bien cabrón decir que ya él es esposo de la No, Virgen. yo digo que esto hasta hizo emputar más a los españoles, güey. No manches, no, en vez, imagínate, güey. Eso, mira, eso lo haría emputar ahorita, güey. Exacto, de hecho sí. O sea, eso ahorita, ¿tú quieres hacer enojar a un católico? Agarra, vete a la basílica y... No, pues que yo soy esposo de la Virgen María. Vato, te van a perseguir 1000 chacas y mil vatos, güey. De ahí no sales vivo. Real. Imagínate en ese tiempo, güey. Imagínate en A ese la tiempo. verga. La Inquisición te quema, güey. Ah, bueno, no lo puedo decir. Pues bueno, en octubre de 1761 apareció Chiquinsonot, un pueblo del Yucatán central. Dijo ser el rey cuya venida había sido profetizada en la Biblia, pero por el esfuerzo de propagar su mensaje no recibió más que azotes dados por el cura del pueblo. Entonces, Uc o Jacinto Canec, porque es que se le conoce como Jacinto Uc, Jacinto Canec, o ¿cómo se llama? Cecilio de los Santos, ¿no? Cecilio de los Sí, Santos. también se le conoce por muchos nombres. Entonces, Canec se fue al poblado cercano de Tijolop, donde una vez más volvió a proclamarse como a ser el rey prometido, pero aquí los azotes dados en Chiquinsonot le favorecieron, porque usó sus heridas, porque nada pendejo, para probar que él había sido azotado en la columna y que verdaderamente era Cristo el rey. Habló con los principales del cabildo indígena, les informó que pronto sería coronado rey en el pueblo de Quistale y les prometió que después de su coronación enviaría órdenes para que los indígenas de Tijolop se le unieran. Fue así que este cabrón partió para Quistale e informó a los principales indígenas que él era Montezuma. O sea, no solamente... O sea, este vato era todo, güey. Era todo, güey. Este vato era la verga, güey. O sea, yo soy la verga, Era güey. todo, güey. Parecía oposición del año pasado. Güey, es como... ¿Cómo te lo explico? Para el oído, para que lo vean. Es como tu amigo mamador en las pedas, güey. Dije, no, es que, güey, te juro de que yo conozco a tal persona, güey, de toda la vida, güey. Y sabes que te está chingando el vato, güey. Sí, yo era el mejor futbolista, yo estaba en primera división, pero me no, chingué la rodilla, güey. Es ese vato, güey. Exacto, güey. Y pues él decía que era Moctezuma, el rey cuya venida había sido profetizada. El principal oficial del pueblo, el teniente Joseph Chan, primero dudó de la proclamación de Uc al percatarse de que, aunque se esperaba la llegada de Moctezuma, o Moteucoma, como se solía decir, a la provincia, él debía venir vestido como rey. Porque se supone que así era la profecía, el vato iba a regresar vestido como rey, y el güey no venía vestido como rey. Canec respondió que había venido disfrazado como indio para que los españoles no lo reconocieran, porque de nuevo, nada pendejo. Porque soy a huevo, güey. Nada pendejo. Mira qué lindo. O sea, la neta, la retórica del vato, güey, Sí. me impresiona. Tenía Bueno, imaginación, güey. fue educado por religiosos, ¿no? Así de cuentas, el vato. Bueno, había aquí recibido hay cierta un punto educación. igual muy importante. Y es algo que nos decía Roger. Para los indígenas, si no saben quién es Roger, es nuestro maestro de Yucatán colonial. Nos decía algo muy interesante de entender de Canec, es que él no es indio. Él, con el término de la época, y que no se vaya a malinterpretar esta palabra, él no es un indígena, él es un mulato, es una mezcla. Y entiendes, porque dice Alberto, se podía pasear por todo Yucatán, entonces él no tributaba. Entonces esto te da como que entiendes, güey, el vato no es necesariamente alguien de la etnia maya. O puede ser una mezcla totalmente, algo común para la época, porque un estudio de la población indígena de Yucatán ha demostrado que el mestizaje en Yucatán se dieron entre todos, y salió una población, es como el ejemplo que todos siempre se damos, amaron. güey, de que el mestizaje no solamente en Yucatán, sino en todo México. Es que básicamente es como una plastilina, güey. De que tú tenías un chingo de plastilinas de colores y las juntabas todas pensando que
ibas a tener una plastilina multicolor y te quedaba una masa marrón, güey. Así, güey. Así se dio el mestizaje en todo México. Pero bueno. Entonces, el vato dijo que venía como indio para que los españoles no lo reconocieran. Entonces, para probar su legitimidad, ordenó que le trajeran todos los recibos por pago de tributos, los quemó, y esto fue un acto de un gran significado simbólico. No manches. Y proclamó que todos los bienes de repartimiento le pertenecían por derecho. También A él. Porque es rey, güey. Ojo ahí, Porque es rey, güey. Sí, ya, obvio. güey. También mandó a sus seguidores a matar todos sus cochinos o cerdos, porque dijo que los cerdos tenían almas españolas y el sacrificio de estos animales permitiría que los mayas mataran a los españoles. Tiene Está sentido. cabrón eso de los cerdos. El de los cerdos es simbólico, güey, pero el de los tributos, no saben el poder, Eso sí, el poder verga. de esos perros papeles en el tiempo, ¿eh? O sea, técnicamente todo un sistema colonial estaba basado en el tributo. O sea, tú reconoces la autoridad de la otra persona porque le estás tributando. O sea, tú le estás dando al parte de tus bienes o parte de lo que tú cosechas, de lo que tú tienes, porque lo reconoces como una autoridad superior. O sea, el hecho de romper todas esas cosas y decir, ¿sabes qué? A la chingada con esto es igual a decir, esto no es una autoridad, la autoridad soy yo, y me lo vas a dar a mí. Y en la mente de los mayas de la época eso era muy poderoso. Muy, muy poderoso. Sí, güey, bien pinche poderoso. Pues bueno, el güey se reunió con los líderes religiosos del pueblo para realizar rituales nocturnos. Su comportamiento como chamán convenció a los indígenas del pueblo de que él era el rey. Y cuando los líderes religiosos de Quistil declararon que Uc, o Jacinto Canec, era el monarca legítimo, fue coronado Jacinto Canec de los Santos, rey Moctezuma. A partir de este momento, todos los indios que se encontraban con Canec se dirigían a él como el rey y le besaban la mano al tiempo que inclinaban la cabeza. O sea, el güey ya lo trataban como un rey. Sí. O sea, no solamente, o sea, hay que tener claro que muchos caciques lo siguieron. O sea, Sí, güey. hay una intercepción, me parece, en este hecho de que mandaron las cartas. Hubo como que un momento en que lograron frenar eso. O sea, hay dos personajes, me parece, que son claves ahí, que logran dar aviso antes de que las cartas lleguen a buen puerto, pero, o sea, sí tenía buena acogida su mensaje. Sí, güey. O sea, había gente que le estaba creyendo y decían, es que ¿dónde está mandando? Porque también eso era chido. Bueno, y tú eres rey, pero ¿de qué? Y pues ya tenía gente con él. Y hay una parte muy chida que se ve en los testimonios después de la gente. Y es que decían, no tenemos pólvora, güey, ¿qué vas a hacer? No tenemos armas. O tenemos armas, pero no tenemos pólvora. Y este vato hace un menjurje, no me acuerdo con qué elementos de plantas y la chingada. Uh-huh. Y decían, pues no va a disparar, ¿no? Y lo ponen en un arma y dispara, güey. Verga. O sea, si ya le creían antes el hecho de que el vato tenía poderes, güey. Con eso, Hace güey, este puta. pedo con los mejores. No, ma, este vato es Dios. Una verga el vato, güey. Sí. Pues bueno, otros pueblos comenzaron a mandar a sus principales personajes para examinar al hombre que dijo ser el rey. Y Canec los convenció de que él era en efecto el esperado rey que la profecía decía que iba a regresar. Aceptaron a Canec como rey y creyeron que el tiempo anunciado en la profecía había llegado. Por tanto, la verdadera razón de la sublevación fue cultural. A pesar de los 2 siglos de colonialismo y cristiandad, los mayas continuaban creyendo que el tiempo no se movía a lo largo de un continuum, de una continuidad, sino en ciclos, y que el régimen colonial solamente era una fase de esta historia cíclica. Ya lo vimos en que caen, pero siempre van a volver a estar. En realidad, los mayas que participaron en el movimiento no estaban resistiéndose a la autoridad, le estaban reclamando para sí mismos. Por esta razón, exacto. no hicieron ningún intento para negociar con el gobierno español para reparar los notorios agravios del colonialismo. O sea, los güeyes como tal no decían, oye, es que me estás haciendo algo. O sea, los güeyes solamente estaban detrás de este vato porque creían que era un dios, creían que era el rey, güey. Sí.
Ese O sea, era una Un efecto cultural muy como grande. reivindicarse, o sea, reivindicar otra vez el hecho de que ellos fueron la verga hace años y ahora es gracias a este tiempo cíclico que otra vez van a ser la mera pilinga, güey. Exacto. Pues bueno, el movimiento mesiánico de Quistel se transformó en una insurrección por la necesidad del líder por probar su autoridad. Un comerciante español llamado Diego Pacheco se convirtió en la primera víctima. Pacheco se hospedaba en el mesón de Quistel, que era un edificio que todos los pueblos estaban obligados a mantener para albergar a los viajeros españoles. Canek y sus recién designados oficiales, que eran los miembros del cabildo, fueron al mesón y le preguntaban a Pacheco el motivo de su permanencia en el pueblo. A lo que respondió que como español tenía el derecho de permanecer en el edificio. También declaró que Canek era un borracho. El rey entonces ordenó a sus hombres que mataran a Pacheco. Ay, joder. Este fue un momento crucial en la historia del movimiento porque cualquier titubeo hubiera conducido al colapso de la autoridad de Canek. La obediencia a las órdenes del rey sería percibida por todos como una señal de que una verdadera nueva era se avecinaba al horizonte. Entonces matan a Pacheco y pues de aquí para adelante se van todavía más arriba. Pacheco es como ese individuo, güey, Que estaba en el de momento que es equivocado. retocado, güey. Sí. Y es como que dices, güey, ¿qué es lo peor que puede pasar? Te chingaste, güey, valiste. Pero también le pasa por pendejo, güey, para que dice que es un borracho. Sí. O sea, ves que hay un montón de banda. Vato, esto es sobrevivencia pura, güey. Lo que pasa cuando llegas al barrio que no conoces, güey. En la zona culera, güey. Como que llegue un vato fifí, güey, a la zona más culera de la ciudad. No sé, cada quien en su ciudad sabe cuál es la zona culera de la ciudad. Exacto. Y ve a un vato que le dice, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Y diga, estás pendejo, o estás borracho, ¿qué te pasa, pinche marihuana? Exacto, güey. Vato, ya O de sea, ahí el no hecho de que ya sales. se llegue y diga, ¿qué haces aquí? Es como que para decir, Ajá, a huevo, es como de Cabrón. que te pone a pensar, ¿no? Veo que, como dice Carlos Vallarta, está este vato con sus valedores. No puede salir nada bueno de ahí, güey. Vas a valer madre si no güey. hablas bien, güey. pues sí. Pues fue en este momento que el maestro de coro huyó del pueblo para informar a las autoridades de Tizcacalcutuyup sobre los sucesos de Quistel. Horas después, un destacamento de 20 hombres bajo las órdenes de Tiburcio Cosgaya, el capitán Aguirre de Sotuta, entró al pueblo para restablecer el orden. Los mayas atacaron a los españoles con palos, machetes, estacas y algunas armas de fuego. Solo 4 hombres del destacamento escaparon con vida y regresaron a Tizcacaltuyup. El resto falleció, incluyendo al capitán Cosgaya. Los cuerpos fueron desnudados y arrojados a un pozo de piedra caliza. O sea, ya se están empezando a pasar de pendejos. Ya están empezando a matar gente, güey. Entonces ya fue como que los españoles dijeron, ¡ay, cabrón! Entonces, Ok, esta madre ya. Ya no esta decía madre ya no es algo tranqui, ya hay que meterle nitro. fue entonces tanto que los españoles como los mayas movilizaron a sus fuerzas. En pocos días, un destacamento de cientos de milicianos españoles se reunió en Peto, que estaba a unos 20 kilómetros al sur de Quistel, bajo el mando de Cristóbal Calderón, capitán a guerra de Tijosuco, que al principio de la sublevación estaba ausente de su cargo, realizando la venta de bulas de cruzada, que era el negocio de su familia. En Quistel, Canek animó a sus seguidores diciéndoles que pronto recibirían ayuda de los ingleses y de los indios Mosquito. Al mismo tiempo, los líderes de Quistel escribieron cartas a muchos caciques de Yucatán informándoles de la llegada del rey y requiriéndoles el envío de ayuda. Se sabe que estas cartas fueron enviadas a destinos tan lejanos como Maxcanú y Auxmal, que estaban ubicados a 110 y 90 kilómetros al oeste respectivamente. Que ustedes dirán, hay 110 kilómetros, no es nada. Para esa época era un chingo. Para esa época era un chingo, y más porque se tenía que hacer caminando. Pues bueno, Canek
a la cabeza de su grupo y por tanto una vara de justicia, comenzó a designar cargos para formar su gobierno. O sea, el güey se estaba armando su pinche gobierno. Aunque, como prisionero, negó haber realizado esas designaciones. O sea, el güey dijo, no hice eso. Supuestamente nombró a Joseph Chan, el teniente de Quistel, como gobernador y capitán general. Pero enseguida procedió a nombrar a una segunda persona con el mismo cargo. Quizá Canek no había comprendido cabalmente las instituciones políticas españolas, o bien estaba regresando a una tradición maya mucho más antigua que consistía en tener dos capitanes sirviendo al mismo tiempo. Me imagino yo que por si se muere uno, pues queda el otro. Quiero creer yo que sería por eso. Ajá. Bueno, es esta vieja organización. Para el 16, creo que es el que lo estudia Sergio Quesada, que es la conformación del cabildo indígena de las instituciones indias. Se dan cuenta de cuando llegan a la península está el Xalach-Winik, los pueblos aledaños que pertenecen a la jurisdicción del Xalach-Winik, y en el pueblo una figura llamada Batap. Uh-huh. Y por lo general el Batap tiene un ayudante, es como otro tipo de Batap. Entonces es como que intenta emular esta forma, que el Batap es como que otro es como su ayudante. Pues, si le pasa algo a uno, pues el otro hace algo, el otro ¿cómo se llama? Se queda a cargo. Puede sustituir, se queda a cargo. Acá es como, pues, hoy en día seguimos teniendo ese tipo de gobiernos, ¿no? Presidente, secretario de gobernación, güey. O sea, si le pasa a uno algo a uno, queda al otro. Así que no hay problema. Pues bueno, en síntesis, Canek asumió las funciones oficiales del gobierno español. También, nada pendejo, se autoproclamó como líder religioso, consagró a nuevos sacerdotes, quienes se vestían con los atuendos de sacerdotes católicos, administró los sacramentos, rezó el rosario y condujo la novena en honor de Nuestra Señora. Incluso se puso en la cabeza la corona de la Virgen tomada de la estatua de la iglesia de Quistel. Además, se dijo que Canek había declarado que Nuestra Señora, o sea la Virgen, era su esposa por ser rey de la tierra. O sea, el pedo de... Güey, yo creo que si el obispo le llegó algo así, la correspondencia va maldecido en toda su vida. No manches, imagínate. O sea, hasta incestuoso el pedo, güey. Sí, porque güey. pues. Güey, no sé, es que. O sea, es que no tú eres como que la representación de Jesús. Y pues María es tu mamá, güey. Pero a la vez es tu esposa. ¿Qué cuadro incestuoso creaste ahí, güey? Sí, güey, muy cabrón. Güey, es que así como que lo más interesante es ver que, a pesar de que es un movimiento de la población maya, los elementos de cristiandad ya están consolidados en el tipo de población. Entonces, por ejemplo, esto juega un gran papel en la guerra de castas con los Cruzop, que, consagrar las cruces en Chan Santa Cruz juega un elemento cultural bastante interesante, pues su cultura ya estaba, pues digamos, el cristianismo ya era parte de ellos. Sí, güey. Sabemos que ya, verga, o sea, decir que es el esposo de la Virgen. Hay algo muy interesante también, güey, que yo cuando lo leí dije, verga, güey, está muy cabrón. Pero es bastante interesante. Es un testimonio de un vato que se apellida Kawich. Y el vato decía que cuando se topó con él, con Canek, él le mostró como que unas piedras con jengibre y no sé qué. Y a los 4 días de la pura comezón, como que se transportó a un cerro, güey. Y ahí Canek le dijo que no, que él lo iba a ayudar y la chingada. O sea, el vato lo está contando, Uh-huh. Y dice que pues va a reunirse con él y que va a renunciar a la fe, güey. Y este vato empieza a decir que fueron varios días en los que le pasó este pedo. En uno de ellos llegado al punto en que cuando llega a un cerro, güey. O sea, este vato después de que topa con Canek le empieza a pasar todo este pedo, Uh-huh. En una de esas ocasiones llega a un cerro donde hay puros animales, güey. Pero usted que no son animales, sino que eran brujos. Que estaban ahí esperando a Canek, güey, para que les den instrucciones. Y ahí
se les presenta, según ellos, un chivo, güey, y les dice que él es el nuevo dios que está sobre la tierra y que ha venido a padecer por todos los indios. Ahí está, creo que un elemento de los de reivindicativo. Creo que es uno y de los poquísimos que hay. Porque cito textualmente esta parte de un rato de Chan. Dice: yo soy el dios verdadero que ha venido a padecer por todos los indios. Ujú. Y como me he juntado aquí, me junto en todas partes para que nos veamos juntos en Sistale. Para que ahí vayamos a Mérida a dar guerra a los españoles para la Nochebuena. O sea, esta parte del relato del vato que reivindica por primera vez, creo, este hecho de representar a todos los indios es bastante esclarecedor, güey. Y de miedo, o sea, porque imagínate, tener esta madre como testimonio, güey, en un momento en el que estaba padeciendo, creo que terror la población blanca. Verga. Pues como para ponerle los pelos de punta, Sí, güey, para a que le los sudara el vatos. culo, güey. Sí, güey. Pues bueno. Mientras tanto, la venida del rey Maya, como estabas diciendo tú, causó inquietud en todo Yucatán. Se informó que en muchos pueblos los indios se volvían irrespetuosos y en otros, los oficiales españoles encontraron que la población indígena estaba alborotada a causa de estos eventos. Muchos mayas dejaban sus pueblos, a veces de manera masiva, para visitar al esperado rey. Los oficiales coloniales empezaban a confiscar todas las armas de fuego y a arrestar a todos los caciques. Incluso los líderes mayas de los barrios de Mérida fueron detenidos. Los españoles de Yucatán que no querían correr riesgos. No todos los españoles también se dieron prisa en presentar batalla contra los mayas. Por lo menos un capitán dijo sospechosamente estar enfermo, mientras que otro no se unió a las fuerzas del capitán Calderón a causa de una supuesta controversia acerca de la estrategia a seguir. Sin embargo, Calderón estaba convencido de que un ataque frontal acompañado con descargas de artillería sería suficiente para quebrar la voluntad de los rebeldes perros indios, como él llamaba a los indígenas de Quistale. Su opinión se fundaba en los informes rendidos por un espía maya enviado al pueblo a reconocer las fortificaciones construidas ante la iglesia de Quistale, porque nada pendejos, güey, también tenían espías, güey. O sea, exacto. O sea, para que veamos que esto del espionaje no es algo reciente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pues bueno, habiendo identificado el punto débil de la defensa maya por medio del espía, el ataque empezó a las 3 de la tarde del 26 de noviembre de 1761. La artillería con 2 pequeños cañones se concentró en el punto débil. Las fuerzas de Calderón, que contaban con más de 500 hombres, rompieron las líneas defensivas mayas y la carnicería empezó. Aparentemente todos los prisioneros tomados en combate fueron justiciados de manera sumaria. Más de 500 indígenas murieron en Quistale y sin lugar a dudas fueron ejecutados en diversos lugares. El escribano de Tijolop, por ejemplo, fue ahorcado en ese pueblo sin el beneficio de un juicio. Las bajas del lado español fueron solamente 40 muertos, aunque también hubo números sucedidos. En los próximos días, cientos de mayas fueron capturados, muchos rindiéndose después de que Calderón había ordenado un alto a la matanza y ofrecido un buen trato a aquellos que se entregaran. El capitán también convenció a muchas mujeres escondidas en la sabana cerca de Quistale, quienes habían abandonado su pueblo antes de la batalla, a regresar para enterrar a sus familiares. O sea, llegaron los españoles y la aniquilaron, la rebelión, güey, de un putazo, y agarraron a todos. Pues bueno, evidentemente se les hizo un juicio, y el juicio comenzó el 30 de noviembre de 1761, solo 4 días después de la batalla en Quistale. Algunos de los líderes, incluyendo a Canek, estaban entre los prisioneros, todos los cuales fueron interrogados mediante intérpretes. Muchos se refirieron aduciendo que ellos solamente habían seguido las órdenes de los líderes legítimos de sus pueblos o de la persona que ellos creían era su legítimo rey. Otros declararon que habían perdido el juicio o que los demonios los habían engañado.
Qué buenos argumentos Nada, para pendejos, librarte. Es como el vato Para del episodio librarte. pasado, güey. El de, no, es que yo no hice juramento con el Yo sí. ejército. Y la libró el cabrón, güey. Yo solo seguía órdenes. Yo solo seguía órdenes. Y lo peor es que la libró el cabrón, güey. Pero bueno. El 8 y 9 de diciembre, Jacinto Canek apareció en la sala de justicia. Como ya vimos, cuando se le preguntó su oficio, respondió que era mayordomo de Jesús Nazareno. Al principio, admitió la mayoría de los cargos que se le hicieron, pero al segundo día del interrogatorio se rehusó a testificar. El 11 de diciembre empezaban a librarse las sentencias. El ex rey de los mayas debía ser despedazado con tenazas y luego que muriera naturalmente. Y luego de que muriera naturalmente, su cuerpo sería quemado y sus cenizas esparcidas al viento. 8 más serían ahorcados, se les cortaría la cabeza y manos para ser expuestas en toda la provincia, de manera que los indios pudieran ver las consecuencias de la rebelión. Y el 14 de diciembre de 1761 se ejecutaron las sentencias. Al día siguiente, otros 115 mayas fueron sentenciados a sufrir 200 azotes, la mutilación de una oreja y 6 años de trabajos forzosos para la corona. El 25 de enero de 1762, otros 134 fueron sentenciados. Y aunque el teniente gobernador, quien había perdido un pariente en la rebelión, estaba empeñado en la venganza, intentó imponer la pena capital a 6 de ellos. El gobernador decidió que ya eran suficientes las muertes y que era necesario asegurar a los indios que todo volvería a la normalidad. Porque pues obviamente nada pendejos, no los vas a matar a todos porque vas a aumentar ese resentimiento que tienen. O sea, nada pendejos también. Por lo tanto, se sentenció a esos 6 indios a sufrir 200 azotes y 8 años de exilio y trabajos forzosos en los astilleros de su majestad en La Habana. A otros 6, Güey, la tradición de llevar indios a La Habana es algo que ves desde los tiempos coloniales. Para aquí los que estudiamos historia regional, creo que hace unos meses, no me equivoco, salió la polémica de este barco de esclavos indios que iban a La Habana. Entonces, pues, de hecho querían hacer un lugar de turismo ahí. Yo dije, mira, están bien pendejos. Le dije a la verga, pero veremos que esa tradición está muy viva en el tiempo colonial. Y se entiende porque La Habana necesita mano de obra en los astilleros de vuestra majestad. obvio. Pues bueno, a otros 6 indios se les dieron 100 azotes y 6 años de exilio en Bacalar. De los 122 restantes, a 91 se les dieron 200 azotes y 6 años de trabajo forzoso para la corona. Y a 31 se les dio la sentencia de 50 azotes y 2 años de trabajo forzoso. Por otro lado, Luis Kawich, que probablemente sea el que tú estabas mencionando, el maestro de coro que huyó de Quistel para advertir a los españoles, y Melchor Aque, el espía que había reconocido las líneas defensivas de indios, fueron recompensados otorgándoles el estatus de hidalgo, que sabemos que es una pequeña nobleza. Exacto. Pequeña nobleza. Pues bueno, O sea, ya no iban a trabajar en su vida, güey. básicamente Así es. los documentos del juicio nos permiten percibir los eventos de 1761 como un movimiento social. Los españoles registraron el pueblo de origen de todas las 258 personas sentenciadas por su participación en la rebelión. Solamente una persona era de Quistel, y como solamente una persona era de Quistel, ciertamente el grupo incluye no solamente individuos de otros pueblos que se unieron al movimiento, sino también a un gran número de residentes de Quistel que habían migrado previamente al nuevo asentamiento desde otros lugares y por tanto se identificaron como naturales de su pueblo de origen. En síntesis, el grupo es representativo por su participación tanto en el movimiento de 1761 como en el proceso de migración y colonización de nuevas tierras. Es importante señalar, una vez más, que estos números no se refieren exclusivamente a los individuos que dejaron sus pueblos para unirse a la rebelión.
Muchos de ellos con seguridad los habían dejado antes de 1761 para convertirse en los miembros de la nueva comunidad que se estaba formando en Quistale, porque como estábamos diciendo, los güeyes se largaban de sus pueblos, huían. Era la cosa más pinche normal del mundo. Como hoy tú en lo contemporáneo diciendo de que te quieres largar de Latinoamérica, es lo equivalente a eso. Nada más que ellos sí lo hacían. Oh. O sea, literalmente ellos sí lo hacían. Bueno. Y tienen más huevos que todos nosotros. Por tanto, los registros nos revelan que el reclutamiento atrajo individuos de un área extendida, ya sea por esta colonización de la formación de Quistale o por la participación en el movimiento del 61. La historia del recién fundado y rebelde Quistale demuestra la significativa movilidad geográfica de los mayas coloniales de Yucatán. Nuevas tierras eran cultivadas por colonias de individuos de un pueblo de origen, en este caso era Tizcacaltuyup, a quienes se les unían migrantes de regiones sobrepobladas de la provincia. Porque también era común de que es que somos un chingo aquí, pues vamos. Somos un chingo aquí porque aquí no alcanza la comida, pues vámonos a otro lado donde no haya tanta gente y si tengamos comida. Pues bueno. Al mismo tiempo, los campesinos de un pueblo deben haber tenido contacto considerable con personas de otros lugares, con quienes intercambiaban información. En el juicio, por ejemplo, muchos testificaron que en Quistale vieron personas que conocían de otros pueblos de haciendas. Debido a este contacto compartían elementos culturales comunes, incluyendo el conocimiento de Moctezuma y la promesa del rey que vendría del este para comenzar un nuevo ciclo de historia. Lo que a mí no me queda claro es por qué chingados era Moctezuma. Ah, bueno, eso yo te lo puedo explicar. A ver, por favor, digo, es que Moctezuma es mexica, güey. Güey, ¿te acuerdas de la influencia mexica? Del centro que llega a los mayas, de tierras altas del sur. Aparte de Guatemala, toda esta madre, güey. El pedo es que cuando se aculturiza ese tipo de población, pasa cuando se cae el declive maya, se va a Yucatán. Entonces este pensamiento se queda igual plasmados, creo que en los Chilambalán. No sé si Chilambalán o los Popojú, no me acuerdo exactamente. Entonces queda de alguna manera plasmada esta idea. Sumándole, aparte de la red de comercio que hay centro, la península de Yucatán, ahí es como que muy importante. Esta figura al final se queda. Robert Patch, si no me equivoco, cita a Robert Patch para ese guión, no me acuerdo. Robert Patch es como que deja esa interpretación. O sea, al final, como un Moctezuma en este punto, que es lo equivalente, podríamos decir, un volcán. En el caso maya. Tiene sentido. Pues bueno, como resultado, en un punto del tiempo los mayas intentaron recobrar su propio pasado con el objeto de tener un futuro autónomo y solamente la fuerza de las armas les impidió hacerlo. Y pues este es un antecedente directo de lo que un siglo después, 100 años después, sería la guerra de castas, que de nuevo es otro pedo enorme aparte. Algún día que me den ganas de leerlo, lo haremos, porque es un tema extenso, que me da flojera. Donen al chile así pasó para que Alberto... Para que esto pueda suceder. Para ir a grabar en iglesias abandonadas por la guerra de castas, güey. Oye, fíjate que ahorita la están restaurando. Bueno, al menos la de Teosuco. Ya, bueno, gracias al peje, ya es declarado patrimonio histórico. Bueno, zona de patrimonio histórico. Que estaba, de hecho, muy deteriorado. Y chance y un día vamos ahí. Que Paulino nos preste su coche. El Dani. ¿Cómo le decimos? El Pau. ¿Cómo te decían a tu coche, Paulino? A pueblear. ¿Cómo? No me acuerdo, güey. El Dinomóvil, algo así. No me acuerdo. No me acuerdo. Algo así decían, güey. No me acuerdo. Creo que Dani o Mike lo decían, no me acuerdo. Pues bueno. Con esto llegamos al final de este episodio. Cabrón. Como vemos como el güey básicamente
hace como este episodio de Los Simpsons donde Homero se cree el Mesías. Básicamente hace lo mismo. Pero hay que tenerle... ¿Cómo se llama? Hay que admirarlo porque el güey tenía talento para sacarse cosas del culo, güey. Para sacarse excusas del culo. Y hasta parecía que le salía natural. Vato, te armaste una rebelión de la nada, Exacto, güey. o sea, básicamente se armó una rebelión sacándose las cosas del culo, güey. Porque, o sea, yo creo que cualquier persona, sobre todo ese punto en el que le dijeron de que si eres el rey, ¿por qué no vienes vestido de rey? Siento que eso fue el punto cubre de las cosas que se sacó del culo, güey. Porque muy seguramente esa madre no lo tenía planeado. Sí, o sea, y no, lo primero que se le ocurrió fue decir eso. No, o lo de la pólvora, güey. Bueno, lo de la también puta pólvora, güey. Puede ser, güey, que también lo hizo así, no, porque sí le salió. Puede ser. Sí, que era hojas de lima, güey. Hojas de puta lima, güey. O sea, me recuerda un poquito a la historia esta de, no sé si lo han escuchado, de la tercera ola. ¿Han escuchado esa historia? Está Creo que no. Muy que no. mamalona. Hay un episodio de un podcast que se llama El Dollop, que se llama así, la tercera ola, güey. Básicamente es un maestro de historia en los años 60 que cuando estaba explicando sobre la Segunda Guerra Mundial, un alumno le pregunta, oiga, profe, ¿cómo es que los nazis lograron convencer a tanta gente de pues, todo lo que ellos creían, ¿no? Y entonces el maestro dice, mañana vamos a hacer una representación, una práctica. Y se fueron los vatos y regresaron. Y les dijo que se sentaran, que llegaran al salón haciendo el menor ruido posible, que se sentaran y que cuando él dijera algo, cuando respondieran se pararan y gritaran la respuesta, aunque estuviera mal, pero con que lo gritaran. O sea, les empezó como que a dar la idea de los nazis, ¿no? Ajá. Lo de la pregunta fue el lunes, güey, es martes, lo que estoy diciendo. Entonces, les dijo eso, ¿no? Que pues se sentaran, que cuando él llegara se pararan en putiza, que no hicieran ruido, básicamente. Y al güey lo así nada más porque sí, porque como queriéndoles enseñar, sino que al día siguiente llega y los morros, güey, hacen lo mismo, sin él pedírselos. Y el otro se quedó como de que, cabrón. Y dijo, le voy a seguir. Y empezó a decir que había una corriente nueva que se llamaba la tercera ola, que venía a restituir como que el sentimiento patriota de los Estados Unidos, porque en ese tiempo estaba la guerra de Vietnam, y como eran morritos de prepa, que cuando salieran los iban a mandar a Vietnam, los empezó a convencer, güey, y entonces todos los que no estaban de acuerdo los mandaba a la biblioteca, fue el miércoles. Para el jueves, ya había gente, güey, o sea, usted cuenta, tenía un salón de 20, cuando llega tenía 50 morros, güey, porque ya había gente de otros salones que habían llegado, güey, hasta gente de otras escuelas que se habían metido, güey, porque creían genuinamente del movimiento, güey. Y que esto cabrón, porque el viernes, o sea, no, el mismo jueves les dice, mañana vamos a tener en el auditorio una conferencia porque va a venir el líder, porque según que el líder que se iba a lanzar para candidato presidencial, y y justamente en eso van llegando un vato con una revista que trae un anuncio, que era un anuncio de muebles, güey, que decía, la tercera ola está en camino. Y que el maestro le dice, ven, les dije, y que se sale, y que seguramente sale como de que, ¡a la verga! ¡A la verga, qué pedo! En 5 días convirtió un salón en un estado nazi, güey. No mames. Es una pinche historia chingoncísima. Hermoso, Neta, escuchen esa pinche historia, güey. Es una chulada. Chuladísima. Güey, qué mamalón, güey. Ya lo ven, banda. Ustedes igual pueden convertir a su salón en un estado nazi. Un estado fascista. Como un estado fascista como el mío. O sea, ese meme, güey, de que ves que has visto esa foto de reglas del salón. El de reglamento, no convertir a tu salón en eso. No convertirlos en fascistas. Güey, es como que la mamada, güey, porque, güey, cuando me etiquetaron ese meme, yo le dije, uy, así que chiste, le dije. Y pues los sueños se hacen realidad porque yo abolí la república
bueno, monarquía de Alan, luego me convertí en regente, hicimos un gobierno interino y ahora es una dictadura perpetua. Bueno, perpetua hasta que pueda organizar elecciones y ya me pueda largar al final a las playas a descansar, a saltarme la cuarentena porque al parecer yo soy el único pendejo que te está siguiendo. Somos los Pues únicos solo pendejos decir que eso. estamos siguiendo. Lejos Jesús. Pero pues aquí estamos grabando este podcast hasta que alguno pueda hacer una transmisión en vivo ahí en Teosuco, viendo o en Cicel, diciendo, y aquí se chingaron a Canek. Si hay nuestros patrocinadores, por favor. De hecho creo que van lo que llevamos de podcast van destinos, si no me equivoco el primero es Lomas Taurinas. A la verga. Oye, estaría muy verga, la neta sí, güey. Pues bueno, ¿algún comentario que tengas del tema, Pau? Que está muy chido, güey, como la neta no lograron como eliminar esa idolatría. O sea, la neta, y se vio bastante con la rebelión. Como satanizaron al vato, güey, o sea, lo volvieron prácticamente un pequeño anticristo a él y a su grupo. Y como el miedo no se fue, o sea, la neta, este elemento del miedo es que es poderoso. Porque hay uno que se llama, un vato que se apellida Calderón entre los personajes, creo que hay un capitán. Ajá, el capitán Calderón. El capitán Calderón, que en una de sus cartas va diciendo, es que, pues, dicen que los vatos van a revivir, o sea, que van a, ¿cómo se llama cuando regresas de la muerte? Resurrección. Van a resucitar los vatos, güey. Y pues tenemos que estar alertas, o sea, lo dice en la carta, güey, vamos a estar alertas. Sí, güey. Pero pues de momento no ha pasado nada. Y la misma gente en la ciudad de Mérida como estaba medio paniqueada, güey, por el aviso que iba a ser ataque en día de Nochebuena. O sea, te ponen esos dos elementos. O sea, la gente que neta pensaba que había cosas sobrenaturales en la rebelión y que sí lo creían. Y pues gente como que medio ilustrada, ¿no? Que nada más quería, pues, reprimir militarmente el movimiento, que pues dentro de la imagen de la época pues era legal, ¿no? O sea, era un movimiento de rebelión. Pero está muy curioso este pedo, que esta época es lo que se conoce, estamos ya dentro del siglo de las luces, güey. O sea, y en el mero siglo de las luces nos está pasando este pedo por parte de la élite también, que está demonizando. O sea, se supone que es una élite ilustrada, o sea, es una élite que pues medio lee o que tiene conocimiento, tiene más contacto con el conocimiento que la gente de abajo, y está demonizando y le está dando aspectos demoníacos a un vato y a su grupo. Entonces es bastante paradójico cómo la historia tiene estos vaivenes, güey, y choca elementos entre sí, o sea, elementos del siglo de las luces, elementos demonizadores en el mismo puto momento. Así es. ¿Tú, Yoshi, algún comentario? Decir que es un movimiento muy interesante, como decías, es un antecedente de que veamos esta gran rebelión como es la Guerra de Castas, que ahí sí, güey, a los meridianos, güey, se estaban cagando de miedo, güey, los blancos estaban cagando de miedo porque en algún momento los indios iban a atacar las ciudades. Afortunadamente les salvaron, los del centro les salvaron el pellejo a los yucatecos propiamente dicho. Entonces, por ejemplo, es como que un proceso muy interesante, sobre todo matizar las causas. En el caso de la rebelión de Canek es una cuestión cultural, en la guerra de castas es una cuestión económica, como lo ha dicho Robert Patch. Uno, por el tema de que pues esta parte de la profecía, vemos cómo funcionan los elementos culturales, cómo funciona una memoria colectiva, vemos cómo estos elementos son muy interesantes para comprender cómo la población va acatando un movimiento por medio de estas causas, que ellas las consideran justas. Es como que un punto muy importante, a diferencia de la guerra de castas, que si vemos el contexto en general, es porque le están quitando tierras, están valiéndole verga sus derechos a los indígenas. Es normal de que ellos hubieran rebelado, pero ya por una cuestión económica, una cuestión un poco más diferente a lo que es la rebelión de Canek. Entonces, por ejemplo, vemos como que estos puntos, sobre todo lo dicen en los archivos criminales, lo dicen. Yo solo seguía órdenes. Y verga, o sea, y hasta eso, estaría interesante saber hasta qué punto son totalmente fieles esos archivos por ejemplo, de Canek. Ajá, exacto. Es como dices, güey.
Pero igual, una cosa muy interesante es la cosa de cómo funciona el miedo y cómo dice Paulino. Bueno, Paulino, tú lo vas a abordar más en el futuro, ya cuando Paulino tenga su doctorado en alguno de estos institutos del centro de México. Esperemos, por Diosito te oiga, güey. Esperemos ya que Paulino tenga su SNIS y esté ya justo Flores lo invite a sus conversatorios y coloquios. Pero pues es como que el miedo influye. Es una cuestión de que siempre está. ¿Se acuerdan cuando íbamos al taller de historia con Víctor Hugo y nos mostraba la impresión de la pistola? Creo que Alberto tú publicaste luego lo reeditamos en la Chile cuando publiqué. Ajá, el video anda en burro cuando Víctor Hugo nos mostraba la pistola de un hacendado en Equenero. Un hacendado. Sí, es un hacendado. Entonces nos decía, es el miedo que impacta. Lo mismo pasa en el Canec. Da culo a ciertos militares de que no, pero Calderón es como que dice, no creo que pase nada, pero por si acaso. Pero por si acaso, pícale bien al muerto. No vaya a ser que. No vaya a ser. Entonces, hijo de puta. Entonces, es como que esas mentalidades influyen en un proceso y es como que estas cosas que te encuentras y que, bueno, vas matizando con el tiempo y vas encontrándole a la geografía, pero es interesante ver cuál es el comportamiento de este tipo de población. Sobre todo estos puntos ahí, como que dice Paulino, estamos en una área ilustrada, pero todavía seguimos esas tradiciones. Y no se crean porque en el presente seguimos así. Exacto, güey. Puta. Con el COVID. Sobre todo, güey, la neta. COVID nos ha hecho ver grandes barbaridades. Así es. Pues bueno, con esto llegamos al final de esta historia curiosa. Muy curiosa historia. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @asipasopodcast. A mí me pueden encontrar como @emanuel56 en Instagram y Twitter. A ti, Pau. A mí como Ángel Paulino Chan en Facebook y en Twitter e Instagram como Pau-3cc. A ti, Yoshi. A mí me pueden encontrar en Instagram como Yoshi.2807. Pues bueno, gracias por habernos escuchado esta semana. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema histórico, interesante o patético. Y si en algún momento les tienen que explicar a alguien que en el pasado hubo una rebelión de un cabrón que llegó diciendo ser hijo de Dios y esposo de la Virgen de Guadalupe, bueno, la también Virgen lo puedes hacer. Exacto, también lo puedes hacer. Y al Chile así pasó. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos.